La reunión lleva 40 minutos y nadie te ha dejado terminar una frase. No es agresión. No es hostilidad declarada. Es algo más sutil y más difícil de nombrar. Cada vez que empiezas a hablar, alguien levanta la voz un poco más, alguien redirige la conversación, alguien responde antes de que hayas terminado como si lo que ibas a decir ya estuviera dicho y clasificado y no requiriera el tiempo de ser escuchado. Y tú sigues ahí, con la misma silla, con los mismos argumentos, con la misma información que los demás no tienen, sintiéndote progresivamente más pequeño en una habitación donde nadie te ha faltado el respeto de manera que puedas señalar con el dedo. Eso es lo más frustrante. No puedes quejarte. No hubo insultos. No hubo gritos. Solo esa erosión lenta y constante de tu presencia en el espacio, esa sensación de que podrías levantarte y salir por la puerta y la reunión continuaría exactamente igual. Conoces la solución que te han ofrecido toda la vida para este problema. Habla más fuerte. Sé más agresivo. Imponte. Golpea la mesa si hace falta. Y sabes, porque lo has intentado o porque has visto a otros intentarlo, que esa solución no funciona. No porque sea moralmente incorrecta, sino porque está basada en una comprensión completamente equivocada de cómo funciona el respeto. El respeto no es una reacción al volumen. Es una reacción a la señal. Tu cerebro, y el cerebro de cada persona en esa sala, evalúa constantemente a los demás mediante un sistema de clasificación social que opera por debajo del nivel consciente. Este sistema no espera a que termines de hablar para decidir cuánto peso darte. Lo decide en los primeros segundos de cada interacción, basándose en señales que tienen muy poco que ver con el contenido de lo que dices y mucho que ver con cómo lo dices, cómo ocupas el espacio físico, cómo gestionas la incomodidad, cómo reaccionas cuando alguien te interrumpe. Los primatólogos llevan décadas estudiando este sistema en chimpancés, gorilas y bonobos, y lo que encontraron tiene implicaciones directas para lo que ocurre en esa sala de reuniones. El estatus social no lo determina el individuo más ruidoso sino el que muestra mayor consistencia entre lo que comunica verbalmente y lo que comunica corporalmente, el que mantiene la calma cuando los demás pierden la suya, el que no necesita la aprobación inmediata del grupo para seguir sosteniendo su posición. En términos evolutivos, el individuo que gritaba en respuesta a cada amenaza pequeña señalaba que la amenaza le afectaba. El individuo que respondía desde la calma señalaba que la amenaza no tenía poder suficiente para alterarlo. Tu cerebro sigue leyendo esas señales. El cerebro de todos en esa sala también. Hay una palabra que los psicólogos usan para describir lo que diferencia a las personas que obtienen respeto sin buscarlo de las que lo exigen sin conseguirlo. Esa palabra es ecuanimidad. No es serenidad pasiva. No es indiferencia. No es la calma forzada de alguien que aprieta los dientes por debajo de la superficie. Es algo más preciso, la capacidad de mantenerse anclado en tu propio centro cuando el entorno externo intenta desplazarte. La ecuanimidad comunica algo muy específico a los sistemas de evaluación social de los demás. Esta persona no necesita que yo cambie mi comportamiento para sentirse bien. Y eso, que parece un detalle menor, cambia completamente la dinámica de poder en cualquier interacción. La persona que necesita que los demás cambien para sentirse respetada ha entregado el control de su estado interno a los demás. La persona que puede sentirse respetada independientemente de cómo reaccionen los demás ha recuperado ese control. Y los demás lo notan. No siempre conscientemente. Pero lo notan. Volvamos a la reunión. Te han interrumpido por tercera vez en 10 minutos. La respuesta habitual, la que produce el peor resultado posible a largo plazo, es una de estas dos: o cedes, dejas de hablar, esperas que la conversación regrese a ti sabiendo que probablemente no lo hará, o subes el volumen, compites por el espacio de la conversación como si fuera un territorio físico que ganar. La primera señala que la interrupción tuvo efecto. La segunda señala que la interrupción tuvo tanto efecto que perdiste el control de tu respuesta. Ambas confirman a los sistemas de evaluación social de los presentes que la interrupción fue una estrategia exitosa. La tercera opción, la que la mayoría de personas nunca usa porque requiere una cosa que es más difícil que levantar la voz, es esta: no cedes y no compites. Continúas. Con exactamente el mismo tono. Con exactamente el mismo ritmo. Sin acelerar las palabras para recuperar el territorio perdido, sin elevar el volumen para superar la interrupción, sin hacer referencia a que fuiste interrumpido como si necesitaras que el grupo reconociera el agravio. Simplemente continúas desde donde dejaste de hablar, como si la interrupción fuera un ruido de fondo que no tuvo poder suficiente para detenerte. Esta técnica tiene un nombre en la investigación sobre comunicación asertiva: la perseverancia vocal tranquila.
Y su efecto en los observadores es documentado y consistente. La persona que puede ser interrumpida y continuar sin alterarse es percibida como más segura, más competente y más digna de ser escuchada que la persona que reacciona a la interrupción en cualquier dirección. No porque sea más inteligente, sino porque la señal que emite es inequívoca. Lo que tengo que decir importa más que tu interrupción. Existe un segundo elemento que las personas que obtienen respeto sin buscarlo manejan de una manera que pocas personas aprenden conscientemente. Es la pausa. La pausa antes de hablar. La pausa después de una pregunta difícil. La pausa cuando alguien dice algo que merece respuesta y tú decides tomarte el tiempo de construirla en lugar de reaccionar inmediatamente. En nuestra cultura, el silencio en una conversación produce incomodidad. Y esa incomodidad tiene un efecto psicológico muy específico. Quien la tolera mejor tiene más poder en el intercambio. Las personas que no están seguras de su lugar en una conversación llenan el silencio. Hablan antes de estar listas. Añaden palabras innecesarias al final de sus frases para evitar que el silencio llegue. Responden preguntas antes de haber pensado la respuesta. Las personas que ocupan el espacio de la conversación desde un lugar de autoridad interna permiten el silencio. Hacen preguntas y esperan la respuesta completa antes de reaccionar. Responden cuando están listos, no cuando el ritmo social de la conversación los presiona a hacerlo. William Ury, uno de los negociadores más respetados del mundo y cofundador del programa de negociación de Harvard, describe la pausa como la herramienta más subestimada en cualquier negociación o conversación de alto impacto. Dice que la pausa hace tres cosas simultáneamente: te da tiempo para pensar, le da al otro la sensación de que lo estás considerando seriamente, y señala que no estás gobernado por la urgencia de llenar el vacío. La urgencia de llenar el vacío es ansiedad. La calma con el vacío es autoridad. Hay una conversación específica que merece atención separada porque es donde más personas colapsan. Es la conversación en la que alguien te trata mal directamente. No la interrupción sutil. No la erosión gradual. El comentario que va demasiado lejos, el tono que cruza una línea, la situación en la que hay un agravio claro y una respuesta necesaria. La mayoría de personas hace una de estas dos cosas: o calla, porque no sabe cómo responder sin escalar el conflicto, o responde con la misma intensidad emocional del agravio, lo que convierte el intercambio en una competencia de quién puede ser más hiriente. Ambas estrategias tienen el mismo resultado, el otro define los términos de la interacción. La alternativa, la que requiere mayor habilidad y produce mayor impacto, es lo que los psicólogos de comunicación llaman la respuesta de observación directa. No es confrontación. No es pasividad. Es nombrar lo que ocurre con precisión quirúrgica y sin carga emocional. Suena así: pausa de 2 o 3 segundos, contacto visual sostenido, y una frase que describe el comportamiento del otro sin interpretarlo ni atacarlo. No dices que esa persona es irrespetuosa, porque eso es una interpretación que ella puede rechazar. Dices: acabas de interrumpirme por tercera vez en esta conversación. O, el tono que usaste ahora no es el que necesito para poder escucharte. O simplemente, eso no fue apropiado. Frase corta. Tono neutro. Sin explicación adicional. Y después, silencio. El silencio después de una observación directa es el momento más incómodo de este tipo de intercambio. La presión social empuja a seguir hablando, a suavizar lo que dijiste, a añadir un pero o un aunque que diluya el mensaje. Cada palabra adicional que añades después de la observación reduce su efecto. La observación directa seguida de silencio coloca la incomodidad exactamente donde debe estar, en la persona cuyo comportamiento la generó. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando decides no responder a alguien que te ha faltado el respeto? Probablemente esto: que si no respondes, parecerá que aceptas. Que el silencio se leerá como debilidad. Que la otra persona pensará que puede continuar. Esta intuición es comprensible. Y está equivocada. La investigación sobre percepción social muestra consistentemente que las personas que responden a cada provocación pequeña son percibidas como más reactivas, más inseguras y menos en control que las personas que eligen selectivamente cuándo y cómo responder. El control de la respuesta es en sí mismo una señal de estatus. No responder no es ceder. Es elegir no gastar energía en lo que no la merece. Y esa elección, cuando viene de un lugar de autoridad interna en lugar de miedo o evitación, es percibida exactamente como lo que es: la decisión de alguien que no necesita reaccionar a cada estímulo porque su estabilidad no depende de la aprobación o el comportamiento de los demás. La distinción entre no responder por miedo y no responder por elección es invisible desde afuera. Pero es totalmente visible en el cuerpo.
El cuerpo es donde se gana o se pierde el respeto antes de que digas una sola palabra. Albert Mehrabian, psicólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, realizó en la década de 1960 una serie de estudios sobre comunicación que produjeron un hallazgo que sigue siendo uno de los más citados y más malinterpretados de la psicología social. En comunicaciones de contenido emocional, el 55% del mensaje lo transmite el lenguaje corporal, el 38% el tono de voz y solo el 7% las palabras. El 7%. Esto no significa que las palabras no importen. Significa que cuando hay contradicción entre lo que dice tu cuerpo y lo que dicen tus palabras, el cerebro del otro crea el cuerpo. Puedes decir con perfecta articulación que tienes total confianza en tu posición mientras tu cuerpo dice lo contrario, hombros caídos hacia adentro, contacto visual que se rompe cuando el otro te sostiene la mirada, voz que sube en tono al final de las frases como si cada afirmación fuera en realidad una pregunta esperando aprobación, manos que se mueven más de lo necesario como si necesitaran hacer algo con el exceso de energía nerviosa. Tu interlocutor no procesa estas señales conscientemente. Las procesa su sistema límbico, su sistema de evaluación de amenazas y jerarquías sociales, de manera automática e instantánea. Y clasifica lo que recibe. Las personas que obtienen respeto sin pedirlo tienen, casi invariablemente, estas características físicas, ocupan el espacio que les corresponde sin expandirse agresivamente ni contraerse defensivamente, mantienen el contacto visual sin fijarlo de manera intimidante, hablan desde una velocidad ligeramente más lenta que el promedio de la conversación, y tienen una calidad específica en la postura que los fisioterapeutas llaman alineación neutral y que los demás leen como presencia. No es actuación. Es el resultado natural de alguien que no está monitoreando constantemente cómo lo perciben los demás. Aquí está la revelación central de todo lo anterior. El respeto que se gana sin alzar la voz no viene de técnicas. Viene de una creencia. La creencia de que lo que tienes para decir vale la pena ser escuchado. No porque sea perfecto. No porque tengas toda la razón. Sino porque eres una persona con experiencia, perspectiva y criterio propio, y eso tiene valor independientemente de si la sala lo reconoce en este momento. Las técnicas, la pausa, la perseverancia vocal tranquila, la observación directa, el lenguaje corporal alineado, son simplemente la expresión exterior de esa creencia cuando está presente. Y son actuación vacía cuando no lo está. Puedes aprender a hacer la pausa correcta y que suene a inseguridad disfrazada. Puedes aprender a hacer contacto visual sostenido y que comunique rigidez en lugar de presencia. Puedes aprender a decir la frase de observación directa con el tono equivocado y que suene a agresión pasiva en lugar de claridad. Las técnicas sin la creencia subyacente son el equivalente a ponerte la ropa de alguien que admiras esperando que la ropa te transforme. La transformación viene desde adentro hacia afuera. No al revés. La reunión sigue. Tienes algo que decir. No es urgente. No es dramático. Es simplemente relevante y todavía no ha sido dicho porque el ritmo de la conversación no lo ha permitido y nadie ha pensado en darte el espacio. Podrías esperar. Podrías competir. O podrías hacer algo diferente, una pausa de 2 segundos, un ligero ajuste en tu postura que ocupa el espacio que ya era tuyo, y empezar a hablar con exactamente la velocidad y el volumen que usarías si supieras, con certeza absoluta, que lo que vas a decir vale la pena ser escuchado. No porque la sala te lo haya confirmado, sino porque tú ya lo sabes. La sala lo nota. Siempre lo nota. Y eso, que no requirió que alzaras la voz ni que perdieras la calma ni que compitieras por un territorio que ya era tuyo, es la única forma de respeto que dura más que la conversación en que ocurre. El que grita se escucha mientras dura el ruido. El que se respeta a sí mismo se escucha mucho después de que la sala quede en silencio.